Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta jornada de la muestra de carreras aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Una muestra interactiva, por supuesto, una muestra totalmente virtual en la que estamos repasando muchas, la mayoría de las profesiones y carreras que se dictan aquí en esta casa de Trejo. Hoy es el turno de la astronomía y por eso estoy aquí con Federico Stasicin. Bienvenido, Fede. Buen día, ¿cómo ¿Te, andan? te hicimos madrugar? ¿Los astrónomos viven más de noche que de día? Y actualmente no, ahora ya es full time, tanto de noche como de día. Full No. life ya. Sí. Bueno, lo voy a presentar a Federico primero, vamos a hacer la presentación formal y después comenzamos la charla con él. Federico Stasicin hizo su licenciatura en la FAMAF, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Luego realizó su doctorado en el Instituto Max Planck de Astrofísica y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Durante el doctorado desarrolló un código para el estudio de campos magnéticos en el universo. Nos vas a contar eso, ¿eh? Sí. A través de simulaciones. Hizo postdoctorados en el Observatorio de Múnich y en el AIP de Potsdam. Desde el 2015 es investigador de CONICET y docente del Observatorio Astronómico de Córdoba desde el 2018. Sí. Bueno, Fede, qué carrera, ¿eh? Bueno, ¿Qué hace un astrónomo en primera instancia? ¿Se le pasan solamente mirando el cielo? ¿Qué hacen? mira, propiamente dicho, los astrónomos como que estudiamos los objetos celestes, o sea, básicamente desde estrellas, galaxias, todo lo que está más allá de la atmósfera terrestre, los planetas y demás. Actualmente eso se ha ampliado bastante, en este momento en este momento me refiero a los últimos 20 años o mucho antes, a lo mejor 50, ya sabemos que existen otras galaxias, lugares como la Vía Láctea nuestra, y hemos podido viajar en el conocimiento hasta los orígenes del universo. Entonces también en este momento estamos abarcando, no te digo la filosofía, pero sí los confines del universo propiamente dicho. Hacemos cosmología también. Entonces no solamente te diría que vemos los objetos celestes como propiamente dichos, sino que también estudiamos la composición química, ayudamos mucho en la física, necesitamos muchísima matemática también para poder intentar de interpretar todas estas observaciones que vemos, que te digo, que van desde los planetas. Ahora estamos observando, por ejemplo, los últimos años también hemos empezado a observar planetas extrasolares. No sé, se me vienen muchas cosas a la cabeza. La verdad que es muy amplio el campo de cosas que siempre desde la Tierra para arriba, eso sí. Dijiste recién hacemos cosmología también. ¿Qué es la Sí. cosmología? La cosmología es el estudio del universo como un todo, de cómo ha sido la evolución, cómo han sido los orígenes y Bien. cómo llegamos hasta acá, digamos, básicamente. Bueno, te invito a viajar en el tiempo, que empecemos por el principio de tu carrera, por lo menos cuando terminabas la escuela secundaria y tuviste que hacer una opción de carrera, o te propusiste eso. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué dudas tuviste? ¿Por qué Y te inclinaste finalmente por astronomía? a mí la astronomía siempre me interesó. De hecho, en el secundario mismo yo ya estuve en tipo talleres de clubes de ciencia, de astronomía, participé un poquito de eso. Siempre desde chico me había interesado. Pero es verdad que a la hora de tener que elegir la carrera, em, no sé, uno siempre piensa, me voy a morir de hambre o cosas así. Entonces, en ese momento también me interesaba mucho la computación y tenía justo un profesor de computación que me sugirió que hable con algún astrónomo y le pregunte cómo viven, porque bueno, a lo mejor uno no tiene esa idea de cómo es la vida de un astrónomo, Ujú. justamente. Entonces yo pensaba que me iba a morir de hambre, pero bueno, hablando con un astrónomo justamente me di cuenta que era un poco más divertido, que había posibilidades de hacer cosas y demás. Y ahí fue que me decidí, no completamente, pero dije, bueno, voy a probar un año astronomía y veo cómo me va, y bueno, y ya me quedé. Ya de ahí seguí en adelante. Es como una fantasía recurrente, ¿no? De muchos niños y adolescentes la astronomía. Sí, Sobre todo porque se la confunde con los astronautas, ¿no? exactamente, sí. Lo que pasa es, bueno, la astronomía te permite a vos a viajar a nuevos mundos, si querés. Ahí la fantasía es súper importante, uno tiene que estar súper abierto a nuevas interpretaciones de la física, la ciencia, de cosas que hasta donde uno puede llegar a imaginarse, ¿no? Eh, lo interesante, y esto medio hablándole a los chicos, eh, justamente es que lo que puede ser menos romántico de toda esta astronomía es que, de esa astronomía romántica que estamos hablando ahora, es que necesitamos también un marco teórico, un marco bastante duro, que va a ser la física y la matemática, sobre la cual nosotros construimos el conocimiento este. Entonces ahí es donde hay un primer, por así decirlo, shock que a lo mejor uno tiene, de que no es tan romántico de solamente mirar las estrellitas y ver los colores.
Uno para poder entender por qué cada estrella tiene un color, cuántos años tienen, por qué se mueven los planetas de cierta manera, con cierta frecuencia o lo que sea, necesita un marco teórico que te lo da la física y la matemática. Entonces uno necesita empezar por ahí construyendo el conocimiento. Y esas materias son las que se dictan en los primeros años, si mal no recuerdo. Exactamente. Entonces uno se encuentra por ahí con una parte muy dura apenas comienza. El FAMAF tiene la peculiaridad, digamos, que por ejemplo, yo te podría dividir la carrera en 3 ciclos. Y creo que más o menos las otras carreras de física, y a lo mejor no tanto computación, pero matemática también la tienen, que al principio, primeros 2 años diría, son comunes a todos. Con pequeñas diferencias, ¿no? Pero entonces, básicamente, tanto los físicos como los astrónomos, sobre todo, vamos a empezar con una base inicial de los 2 primeros años de compartir todas las materias. Eso, por otro lado, por la parte social está bueno porque conoces mucha más gente, además te abre un poco el espectro de ya saber un poco qué es lo que están haciendo otras personas después, te las vas a encontrar a los 5 años cuando te estés recibiendo y vas a decir, ah, mira dónde llegaste, qué hiciste, o lo que sea. Pero bueno, esos son comunes, que va a ser una base común de matemática y física. Después, a la mitad de la carrera, uno empieza poquito a poco a diferenciarse con un poco más de peculiaridad, empezamos a ver astronomía, y ahí viene la cosa. A lo mejor, si uno entra con la idea romántica de quiero ir a hacer una observación, mirar por el telescopio en el primer año, y le va a demorar un poquito más, tenés que pasar al segundo o tercer año para poder empezar a tener un contacto más cercano, claro, con la astronomía en sí. Sí. Lo último año y medio, 2 años, ya es mucho más específico, ya se toma un tema particular de la astronomía, de los que se hacen acá en el Observatorio de Córdoba, y entonces uno se prepara, se especializa mucho más en ese tema y va a hacer una tesis de licenciatura, un trabajo especial de licenciatura en ese tema. Y también para derribar todo el romanticismo de entrada, otra particularidad que tiene, te lo pregunto, Sí. no lo sé, ¿se puede ejercer la astronomía desde cualquier lugar o necesitas trasladarte sí o sí a lugares donde hay centros de investigación, observatorios? ¿Cómo es esa parte? Mira, anteriormente creo que estaba bastante restringido, o sea, obviamente que la salida laboral puede ser siempre educación, digamos, eso te lo permite el título. Actualmente Dando materias como cuáles, por en ejemplo. secundario, a lo mejor dando física, o incluso, bueno, ahora creo que incluso astronomía es parte de la currícula del secundario, aunque no esté tan fomentado, pero digamos, esa salida física, matemática uno lo puede dar en el secundario. Pero de todos modos, justamente lo que quería comentar es que ha cambiado un poco la estructura de cómo está la sociedad y cómo está funcionando las cosas. A nosotros, el FAMAF, y en particular astronomía, te enseñan el método científico y a investigar. En particular, justamente, después si querés volvemos a cómo fue mi carrera a lo mejor, pero yo estoy muy linkeado, estoy muy relacionado con la computación. He aprendido a programar en la carrera mucho. En la carrera, actualmente la computadora es una herramienta muy importante dentro de la carrera del investigador. Y en particular yo justamente hago programas de simulaciones. Sí, ahora me vas a contar Y eso. eso en este momento también es muy necesitado en la industria. En la industria me refiero a la industria tecnológica, digamos, ya sea, no sé, desde Mercado Libre hasta a lo mejor BMW. Entonces, en este momento hay una salida, no digo que es la más frecuente, justamente por el romanticismo. En general, cuando uno termina haciendo la carrera, yo quiero seguir estudiando galaxias o plasmas o estrellas. Entonces voy a intentar de mantenerme en el sistema científico. Pero es real que también en la carrera a uno, por ejemplo, actualmente uno saca una foto a través de un telescopio y esa foto está completamente digitalizada y hay que trabajarla, hay que hacer un análisis de esa imagen para poder sacar información. Eso es lo mismo que, por ejemplo, hacen los satélites cuando sacan fotos de la Tierra y se fijan si hay o no agua debajo de las napas o los incendios actualmente o cosas por el estilo. Los trabajos son similares y si uno tiene esa apertura mental es muy útil y puede insertarse en esas otras áreas. Por ejemplo, no sé, en CONAE mismo, o sea, se ha abierto, me parece, el rango de salida, digamos. El abanico de posibilidades para un astrónomo. Sí. Bueno, volvamos a tu profesión y a tu camino apenas egresaste. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó esa primera inserción laboral? Bueno, como les comentaba hace un poquito, a mí siempre me interesó un poco la computación. O sea, eso fue
básico durante toda la carrera, yo lo incentivé a mi manera. Y lo que es bastante nuevo, digamos, pero vuelvo a insistir, es algo inevitable en estos días, es la física computacional o astrofísica computacional. Entonces, yo en la última parte de mi carrera, de licenciatura, me interesó mucho esa área, y en particular, cuando estaba terminando, existía la posibilidad de hacer viajes de intercambio a otros centros de investigación, en particular a Alemania. Eso te lo posibilitó la facultad, digamos. Claro, acuerdos internacionales entre Bien. la universidad, el instituto mío y algún instituto Ujú. de afuera. Bueno, y fue en esos viajes donde conocí un poco también cómo es el ambiente laboral en otros lugares y cosas por el estilo, y ahí me abrió la oportunidad de ir a hacer el doctorado afuera, a Alemania en particular. Ahí ya completamente focalizado en hacer un programa que hace básicamente, simula se fija cómo es la evolución cosmológica, que les decía, de estos inicios del universo, en particular teniendo en cuenta cómo el gas reacciona a los campos magnéticos, que esa es la parte que yo más o menos estuve trabajando, implementando. Y bueno, eso fue básicamente mi trabajo de doctorado, algún objeto en particular, y después desarrollé un par de postdoctorados, que uno así es como la carrera científica, también luego de terminar la licenciatura, hace un doctorado con una especialización en un tema, y luego tiene como pequeños periodos de postdoctorados que se le llaman, donde uno se especializa y tiene más tiempo para desarrollar algunos artículos o trabajos particulares, hasta después volver acá. Bien. Ahora, este estudio sobre campos magnéticos en Ujú. el universo, Sí. ¿lo hiciste? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo nace esa idea? ¿Te insertás en un equipo de investigación que ya viene trabajando en el Claro. tema o fue una iniciativa propia? No, en ese momento, insisto, me interesaba mucho a mí la parte numérica, o sea, la parte de programación. Siempre, justamente desde la parte a lo mejor de física, me interesaron siempre los campos magnéticos. Y hay una pregunta primordial, así, que todavía justamente estamos investigando, es de dónde vienen los campos magnéticos. Nosotros ¿Qué es un campo magnético? Ah, Empecemos. qué pregunta complicada. No, porque uno como que tiene el magnetismo, lo puede identificar a través de una fuerza. O sea, cuando nosotros tenemos un imán, por ejemplo, el imán de la heladera, y ponemos un poquito de hierro o lo que sea, vemos que el hierro siente una fuerza, ponemos el imán y se queda, hay una fuerza que lo mantiene ahí. Ujú. Entonces nosotros vemos el magnetismo a través de una fuerza. ¿Está ¿Está bien? vinculado a la relatividad, al... No tanto, o sí. Pero el magnetismo propiamente dicho es una propiedad que encontramos a través de estudiar esa fuerza, de darnos cuenta que cuando los electrones están en movimiento, cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, acá tenemos si corrientes o lo que sea, cuando vemos que hay electrones en movimiento, generan un campo magnético que es la forma que nosotros entendemos a esa fuerza. Es una forma de representar esa fuerza magnética que decíamos recién. Entonces el campo magnético en sí es una representación de esa fuerza. Pero después nosotros nos dimos cuenta, que, digo, nosotros, la humanidad, digamos, Claro. estudiando, que esa fuerza está muy relacionada a otros campos, que es el campo eléctrico. Que yo te decía de los electrones, que cuando están en Ujú. movimiento se ve una cosa y cuando no están en movimiento se ve otra cosa. Entonces, ahí es donde entra un poco a lo mejor la relatividad y cosas por el estilo, de darte cuenta de que hay muchas fuerzas que están unidas, o sea, como están unidas, que las podés ver, tienen diferentes manifestaciones, pero de repente son la misma cosa, nada más que vista de forma relativamente diferente, digamos, en dos lugares diferentes. Em, y bueno, y el problema es, en ese sentido, es cómo uno, por ejemplo, podés mover electrones para generar campos magnéticos, que después también te mueven electrones y hay Ujú. una ida y vuelta en eso. Una retroalimentación. Hay Retroalimentación. muchísimo de física, digamos. Exactamente. Sos mitad físico y mitad astrónomo. Pero es que Casi. es lo que te decía, actualmente incluso, no sé si los chicos van a quedarse a ver a lo mejor la gente de física, en FAMAF hay mucha gente que actualmente está investigando agujeros negros, por ejemplo. Claro. Es algo netamente astronómico, si uno quisiera verlo. Pero en esos lugares es donde la relatividad, como vos contabas, o la forma de la gravedad, No existe. están ahí manifestándose, y si uno quiere, no sé, estudiar la relatividad, estudiar cómo es la gravedad, tiene que entender esos lugares, y bueno, y ahí es donde hay una retroalimentación entre física y la astronomía. Bien. Em, Como para retomar y Sí. cerrar un poco esa idea, la docencia y la investigación son como hilos transversales de todos los egresados y egresadas de la Ujú. facultad, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Existe alguna otra manera de insertarse de manera, por ejemplo, independiente, o trabajar de manera independiente?
independiente, tipo astrónomo freelance, digamos. Claro, no existe, ¿o sí? No conozco, no conozco. De todos modos, lo que sí, digo, hay muchos ejemplos de gente que solamente hace investigación, gente que solamente hace docencia en astronomía. Tenemos un área en el observatorio, por ejemplo, que es educación y enseñanza de la astronomía, propiamente dicho. Entonces, al final del día, si bien están muy relacionadas la investigación y la docencia, o sea, no son exclusivas, digamos, o sea, no tienen que sí o sí tienes que hacer las dos cosas. Uno puede abrirse de diferentes formas. O sea, Fede, la vida de cada uno se va abriendo de diferentes maneras, ¿no? bien. Fede, hay una cuestión recurrente también en los astrónomos y en general en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física que muchos terminan haciendo alguna estancia en el exterior. Ujú. En tu caso fue en Alemania. ¿Cómo se maneja el tema del idioma? Tuviste que aprenderlo de antes, me imagino. No, ¿O es todo en inglés? ¿Cómo es esa parte? sí, digamos que el idioma universal no sé si decirlo universal, pero sí, con el que nos comunicamos en ciencia es el inglés. O sea, la mayoría de los artículos, porque uno cuando genera conocimiento tiene que publicarlos, son en revistas que más allá que estén en otros lugares del mundo, el artículo está escrito en inglés. Así que ese sería el idioma común a todos estos institutos. Yo, en particular, bueno, uno cuando va a algún lugar también quiere conocer la cultura y todo y se preocupa por el idioma donde va. Pero dentro de los institutos internacionales, el idioma va a ser el inglés. O sea, yo en ese sentido, por ejemplo, cuando fui a Alemania no tuve que aprender alemán de una, porque adentro del instituto se hablaba todo inglés, obviamente que afuera no. Ahí tuve que aprender a mi tiempo, digamos. Para comer, básicamente, si no, chao, te Sí, quedabas sí. sin nada. No, si no, lenguaje, De sí, señas, sí. universal. ¿Y el inglés está incorporado dentro de la currícula de la carrera o no? Va a haber un examen de inglés, pero no está incorporado como eso, como una evaluación. Pero después en los diferentes, no sé, el centro de estudiantes o hay diferentes formas, pero no está dentro de la currícula un curso de inglés. Bien, bien. Tenemos varias preguntas que van llegando, te las voy a trasladar. Sí, Matías consulta, ¿se realizan investigaciones dentro de la facultad? sí, 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 sí. O sea, voy a ser medio quisquilloso con la materia, con lo que vos acabas de decir. Justamente, la facultad es de la Facultad de Astronomía, la FAMAF, digamos. Después también está el observatorio, que es otra unidad independiente, y están íntimamente relacionados. De hecho, históricamente han crecido juntas, han nacido en el mismo lugar. Entonces, si interpretamos como la facultad el observatorio, de una, porque es donde se No, trabaja, no, ahí se trabaja, pero claro. la facultad propiamente dicho es donde también está todo lo que estamos diciendo, que va a estar la carrera de física ahí, y también se hace investigación ahí, digamos, definitivamente. Y con la íntima relación que tenemos, justamente como contaban, por ejemplo, agujeros negros o la parte de astronomía de planetaria, sistemas planetarios, también hay mucha relación entre ambos, entonces sí, digamos. Sí, a ver, vos corregime que sos el especialista, pero creo que la carrera de astronomía se dicta solamente en 3 lugares en el país. Y de hecho la Universidad Nacional de Córdoba es señera en el mundo, no solamente en el país. Sí. Maxi quiere saber sobre la investigación o sobre las líneas de investigación en el Observatorio Astronómico de Córdoba, justamente. En los grupos en las áreas de trabajo, digamos, que tiene el observatorio, bueno, está esta que les había comentado recién, de enseñanza de la astronomía. Después tenemos sistemas planetarios, que básicamente eso tiene que ver tanto el sistema solar como como les estaba comentando, que hay cada vez más descubrimientos de sistemas extrasolares, o sea que podemos ver qué tan diferente es el sistema o sea, donde estamos nosotros con respecto a otros lugares del universo. Después hay un área de cosmología, que es un poco lo que yo le estaba comentando antes. Hay un área de medio interestelar y intergaláctico, que básicamente eso estudia todos los gases que están y las nubes de formación o lo que sea que está dentro de nuestra galaxia y entre las estrellas y las galaxias. Después hay un área de plasmas astrofísicos, que también yo pertenezco ahí, que va desde física solar, porque el Sol es básicamente la parte exterior, es física de plasmas, y como yo le estaba comentando recién, todos los efectos de los campos magnéticos también se ven en plasmas a nivel galáctico, o sea, tiene una amplia gama, pero básicamente pensando en los plasmas de la astronomía. Luego hay un área estelar que estudia física estelar. ¿Qué más? Me estoy perdiendo de algún área en particular. Em, pero, a ver,
déjenme buscar la ayuda de memoria, Bueno, bueno, pero ahí, más o digamos, menos a grandes rasgos son esas. sí, sí, seguramente alguien se va a ofender porque me estoy olvidando de alguien, pero que se fijen en el sitio del observatorio, ahí están las diferentes áreas y, bueno, no sé, también pueden acercarse a hablar o mandar un mail para saber más sobre Por alguna área en supuesto, particular. siempre están abiertos y son muy ávidos de recibir este tipo de consultas. Maya te pregunta, dice que cuente sobre la experiencia de hacer doctorados en otro país. Em, ¿Cómo es primero tramitar, supongo, ese... sí, a ver, yo me imagino que cada historia es diferente, digamos. Las motivaciones para ir a hacer el doctorado en otro lugar pueden ser cada vez, sí, van variando de persona en persona, pero sí debe estar esto, un poco lo que vos estabas contando, eh, hay, hay factores comunes que son siempre la burocracia, porque para moverse a otro país, ya sea con los bártulos o sacando pasajes, si uno tiene familia o no tiene familia acá o allá o lo que sea, es todo un tema, digamos. ¿Se puede viajar en familia también? ¿O En- generalmente viajan solos los investigadores o y investigadoras? eso va a depender de vuelta de cada uno. O sea, por ejemplo, para cerrar un poquito la parte de esta de acá, Sí. después está la cuestión del idioma, la cuestión de la cultura. O sea, uno puede estar 24 horas adentro de los laboratorios, adentro del instituto, trabajando, pero no es saludable. Uno necesita sí o sí salir un poco y tener un poco de vida social. Y por ahí no hay diferentes culturas muy diferentes que puede ser problemático, digamos. No es fácil adaptarse a los diferentes lugares. Eso yo creo que lo haría como algo general. Después cada uno tendrá una visión particular, habrá diferentes grupos de investigación o lo que sea. Respecto a lo que vos comentabas, y bueno, a lo mejor también eso le importa un poco a los chicos, es muy común en astronomía y física o en varias áreas de la ciencia que uno necesite este tipo de viajes de colaboración, porque ya no existe esa idea a lo mejor del científico loco solo en su laboratorio investigando. Nosotros necesitamos comunicarnos entre toda la red científica mundial y uno ahora, o por suerte, tenemos todas estas tecnologías que la pandemia nos ha hecho ver, digamos, de videollamadas o teleconferencias o mails inclusive, pero la discusión cara a cara con otra persona es muy necesaria. En los congresos presenciales incluso, donde a lo mejor uno expone una idea y después va a tomarse un café y la puede exponer o discutir o cara a cara con la otra persona, son muy enriquecedores. Entonces eso es algo que se va a dar a lo largo de toda la carrera y se fomenta con razón. Ahí es donde viene también, de luego, de la vida de cada uno, cómo va haciendo familia, no va haciendo familia, va a depender mucho de la vida de cada uno, cuánto se puede viajar, a lo mejor Ujú. uno, y ahí viene también la vuelta que cada uno va a encontrar, a lo mejor no vas a viajar 6 meses, porque tampoco no te lo permite dar clase, por ejemplo. A lo mejor uno va a buscar viajar una semana, con familia, sin familia, eso lo irá viendo cada uno, Cada digamos, uno. lo va resolviendo, digamos. ¿Cómo es un día común, un día normal, digamos, en la vida de Federico, con pandemia y sin pandemia? Bueno, empecemos sin pandemia, que es lo que estaba Dale. más acostumbrado, digamos. En general, bueno, justamente me levantaba, digamos, trabajaba de día, yo no soy observacional, hay otra rama que hace observaciones que sería a lo mejor diferente, ¿no? Pero el Federico lo que hacía era levantarse, ir a la oficina, capaz que se hacía un cafecito, leía al principio de la mañana, a mí me gusta leer los artículos que han salido, o sea, los trabajos que se han publicado ese día, o sea, hay páginas donde te van actualizando todos los días los nuevos trabajos que hay, me fijaba si había algún relevante para mi área, lo leía un poco, luego vienen una serie de reuniones, o sea, yo tengo reuniones con mis estudiantes, reuniones de grupo de trabajo, reuniones, no sé, también por cuestiones universitarias o dar clase, depende del día a lo mejor, y particularmente después de comer o incluso después de esas reuniones tipo 4 de la tarde, o sea, como que hay una parte social si uno quisiera, eh, 4 de la tarde yo creo que ahí es medio que bajaba un poco la intensidad de las reuniones y yo me podía poner a trabajar en mis cosas. Que no sé, dependía del día, capaz que llegaba hasta las 8 o lo que sea y ya cortaba. Eso sería un día normal en la oficina, digamos. Actualmente es relativamente similar, nada más que bueno, en mi casa, con la computadora, y viene una serie de, sí, de reuniones a través de virtuales. em, Ahora en pantuflas, digamos, pero más o menos esa sería la idea. Lo que sí me he dado cuenta que justamente antes uno pasaba por la oficina de alguien y justamente esto que yo decía de la interacción cara a cara, pasaba por la oficina de alguien y preguntaba, che, ¿cómo hiciste tal cosa, tal otra? En este momento como uno tiene que
arreglar, encontrarse virtualmente, personalmente se me ha llenado mucho más el día a día de videollamadas, videollamadas y cosas así. Muy interesante esta pregunta que te hace Agos, que dice, ¿crees que teniendo dificultad para la física y matemáticas, pero con pasión por ellas, se puede hacer la carrera? Definitivamente. Um, Eso es algo que no, claro, capaz que empecé con el pie izquierdo, pero Empezaste con el cuco. claro, exactamente. No, lo que dice Agus es súper importante porque a lo mejor está esa idea de vuelta de genio o lo que sea. Yo creo que con pasión, a ver, la matemática, la física es algo que la humanidad lo ha estado trabajando, lo ha estado investigando, lo ha estado construyendo. Son todas cosas que si uno a lo mejor se pone a verlas en detenimiento, uno las tiene que entender, o no las tiene, las puede entender porque Porque es mucha lógica. es mucha lógica, exactamente. Uno va construyendo una casa. Nosotros en FAMAF van a empezar con una matemática que a lo mejor hasta les va a parecer aburrida, porque vamos a empezar hablando de por qué 1 más 1 es 2. Van a ver álgebra. Pero es empezar de un nivel para construir todo el castillo de la ciencia que yo creo que cualquier persona lo puede hacer, digamos, con mucha pasión, a lo mejor, mucha pasión y mucho... sí, es verdad que a lo mejor uno va a tener que darle mucho tiempo a eso hasta poder entender y habrá gente que a lo mejor lo va a hacer de taquito, pero yo no veo ningún problema en que creo que todos podemos llegar a ese conocimiento. Bien, y atada a esa pregunta, Lourdes te pregunta si es necesaria una base en física y matemática previa al ingreso. Yo no lo veo como necesario, es recomendable. Es lo que justamente estamos hablando de ese cuco y cosas por el estilo. A lo mejor si uno tiene la base anterior, le va a ser mucho más fácil Bien. todo. Pero, insisto, no sé, yo por lo menos mi experiencia en FAMAF es que, comparado sobre todo con otras facultades, a lo mejor hay una dedicación de todos los docentes muy fuerte, hay muchas oportunidades, se le da mucho cariño a los estudiantes. Yo creo que en ese sentido es una facultad muy recomendable, digamos. Muy amigable. Sí. Facundo pregunta, ¿en qué áreas se estudian los agujeros negros? Ahí tenemos diferentes áreas. Porque justamente en este momento, por ejemplo, uno sabe que los agujeros negros, hay un agujero negro en el centro galáctico de cada galaxia. Entonces, si uno estudia galaxias, va a tener que estudiar algo de agujeros negros. Sí, como comentaba recién, también si uno estudia relatividad, va a tener que estudiar algo de agujeros negros, porque es donde se ve cómo es el efecto de la gravedad. Entonces, al final del día, en varias áreas, por ejemplo, también una parte observacional que es la de galaxias activas, discos de acreción, que son los centros galácticos que después generan unos jets gigantes de material, también uno ve agujeros negros. En este momento como que yo creo que los agujeros negros, como son otro objeto celeste, es como lo va a ver a lo mejor de diferentes formas en diferentes áreas de la astronomía. Hoy son un hit. Sí, sobre todo por el Nobel que ha sido Claro, claro. de hace un par de días. Maya pregunta, ¿crees que es posible hacer la carrera de astronomía y física al mismo tiempo, considerando que los primeros años tienen materias en común? Yo no lo recomendaría. Sí se puede. Conozco varios casos de gente que ha terminado la licenciatura en física, después ha hecho la licenciatura en astronomía. No lo recomendaría al mismo tiempo. ¿Porque son muy demandantes? Claro, exactamente. Bien. Pero sí conozco casos de justamente como les estaba comentando, es verdad que tienen muchas materias en común, entonces al final a lo mejor va a ser una extensión de digo, sería como hacer media carrera más, porque básicamente a partir de la mitad de la carrera se diferencian mucho. Pero bueno, si tiene ganas de hacerlo, intentar, perfecto, yo no lo recomendaría que termine primero una y después intente hacer otra. Perfecto. Matías dice, ¿el ámbito internacional está abierto a la ciencia argentina? ¿Cómo está posicionada? Yo diría que muy bien. O sea, no sé si decirlo históricamente, pero como les comentaba, las relaciones internacionales en cuanto a ciencia tienen muchos años, digamos, desde siempre que yo sepa, apenas ingresé a FAMAF o al observatorio, ya había colaboraciones internacionales funcionando. El nivel científico que tiene la Argentina me parece muy bueno. Muy bueno. ¿Quién hubiera imaginado que hace 30 años atrás, por ejemplo, que este año hubiéramos mandado un
un satélite, ¿no? Al espacio, Por desde la ejemplo, NASA, desde por, Cabo ej- Cañaveral. por ejemplo, pero digamos a nivel, pero a nivel de ciencia dura o a lo mejor incluso no tanta la técnica, yo creo que las colaboraciones internacionales en la Argentina y en la Universidad de Córdoba y el observatorio tienen larga data, así que yo en ese sentido no veo que estemos peor, mejor. Capaz que económicamente siempre eso es un problema, pero también en otros lugares del mundo también hay muchos problemas, es algo bastante común en todos lados, nada más que bueno, diferentes órdenes de magnitud, a lo mejor Excelente. Joaquín dice, ¿qué es lo último que se está estudiando hoy en astronomía? va a depender del área. Haciendo un paneo muy rápido, como les comentaba recién, los planetas extrasolares es un tema, o sea, sí, sistema Están planetario. fuera de este sistema, digamos. Claro, o sea, en este momento nosotros estamos observando muchas estrellas eh, y básicamente hasta casi te diría que es la regla, nada más que no tenemos un problema observacional, pero vemos planetas en otras estrellas. Entonces, ¿cómo se forman los planetas? ¿Cómo se llegan a formar los sistemas planetarios? Es una pregunta, también no sé, creo que nos mueve mucho a la humanidad, de decir, bueno, justamente está muy relacionado con la vida, nosotros estamos en un sistema planetario y todo. ¿Cómo se forman los sistemas planetarios donde hay posibilidades de que exista vida? Es una pregunta abierta que es muy fuerte, digamos, y está muy en boga, se está estudiando mucho. Pero, por ejemplo, si vas a la parte mía que es más de cosmología, por ejemplo, también hay preguntas abiertas sobre, no sé, cómo funciona, como yo les decía recién, de dónde vienen los campos magnéticos, cómo podemos explicar ciertas observaciones de agujeros negros adentro de galaxias. Va a depender, yo creo que de cada área tiene muy en boga muchos temas muy particulares, digamos. Una más de Maya que te pide que cuentes sobre tu experiencia estudiando en el FAMAF. ¿Sos de Em, Córdoba, sí, Fede? soy de Córdoba, sí. De Córdoba capital, de Barrio de Ujú. Flores. Em, ¿Cómo era la vida universitaria? ¿Pasabas muchas horas dentro de la facu? sí, ¿Mucho trabajo grupal? ¿Cómo era eso? ¿Lo yo, recordás? de vuelta, son experiencias más bien personales, no sé, supongo que cada uno tendrá su vida. A mí me acuerdo de los primeros años, se armó como un grupo de estudio, digamos, que nos conocimos en el ingreso, haciendo el cursillo de ingreso. Y la verdad que debo reconocer que en mi caso particular el primer año la pasé mucho estudiando con ellos. O sea, básicamente era también sábado y domingo haciendo ejercicios, era bastante demandante la carrera para aprender. Justamente a lo mejor me faltaba a mí un poco de matemática o física o lo que sea. Em, Después de ese año, también ya justamente con esa demanda de estar con tus compañeros, uno también se empieza a encariñar con la facultad, están los centros de estudiantes, hay actividades, digamos, choripaneadas o lo que sea, actividades sociales, que yo recuerdo que personalmente empecé a participar mucho más a partir del segundo año. También como que a lo mejor ya uno conoce cómo también es la dinámica, o sea, yo no estoy seguro que los chicos, como que cada secundario puede ser diferente, pero la vida universitaria tiene otros tiempos, o sea, ya uno también se vuelve mucho más responsable de su carrera, ya presentarte a rendir o no presentarte a rendir una materia es tu decisión, nadie te lo va a decir, uno tiene que aprender cuándo sabe y cuándo no sabe. Bueno, después el profesor va a decir si sabía o no sabía, pero hay un cambio de mentalidad que a lo mejor que respecto al secundario, que es mucho más guiado, es diferente. Uno se tiene que volver más responsable de su vida, digamos. Pero eso también viene a lo largo de la carrera de involucrarse con la facultad mucho más cercana también, porque Ujú. los profesores también están mucho más cercanos, uno empieza a entender que hay diferentes problemáticas, que a lo mejor mi realidad no es la misma de un compañero o cosas por el estilo. Que en mi caso particular eso se dio en los segundo y tercer año, bueno, y ya medio finalizando la carrera, digamos, donde yo sí siento que FAMAF en particular es una gran comunidad, digamos, una gran familia. Fede, estamos un poquito pasados de tiempo porque tenemos muchísimas preguntas de los chicos. Te voy a hacer una más y les quiero recordar a quienes nos están mirando que pueden entrar en www.muestradecarreras.unc.edu.ar. Allí hay chats en vivo respondiendo todas las demandas que tienen que ver más con lo administrativo, con fechas de ingreso, con planes de estudio. Allí pueden sacarse todo ese tipo de dudas. La última que te hago, Fede, es Matías. Dice, ¿se estudia física cuántica en la carrera? En la carrera propiamente dicha no. Eh, Justo ahora se está estudiando un cambio de plan de estudio donde va a haber un poco de física cuántica. En particular no, pero quiero recalcar que nosotros usamos física cuántica en la astronomía, mucho.
Por ejemplo, en atmósferas estelares la necesitamos muchísimo. Y eso es donde yo decía un poco que después había especializaciones. Se va cambiando un poco como también la física que uno va necesitando a lo largo del tiempo, por eso hay un cambio de plan de estudio ahora que está por aprobarse. Entonces a lo mejor no va a estar como en la parte de la currícula de por sí, pero sí a lo mejor los vas a tener que estudiar, y por eso tenemos la suerte de tener a FAMAF, donde podemos ir y consultar y tener profesores adecuados para algunas partes de la carrera. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha No. sido súper claro. Bueno, muchas gracias a Yo ustedes. creo que los chicos han podido salvar muchísimas dudas. Nosotros nos volvemos a encontrar en un ratito nada más, que continuamos con esta muestra de carreras. Hasta mañana aquí estamos nosotros en vivo transmitiendo desde el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. Ustedes lo pueden ver y seguir a través del streaming. Nos volvemos a encontrar en un ratito, seguimos con carreras de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Chau.